Entrevista realizada a Alegría Isabel Virsi Cobo, persona de 19 años de edad. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que se vivieron en su país que le motivó a tomar la decisión de emigrar? ¿Las condiciones eran económicas, políticas o sociales? Yo creo que eran condiciones económicas principalmente y oportunidades de educación superior. Perfecto, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué impacto o efecto tuvo el modelo de Estado aplicado en su país en el desarrollo de esta situación y en su decisión? Yo creo que es la falta de servicios públicos de calidad y de Listo. derechos fundamentales. Listo. Tercera pregunta. ¿Qué piensa que debería cambiar en su país para que usted decida regresar? Creo que deberían abrirse las oportunidades laborales. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones laborales que tuvo que aceptar en su empleo extranjero? Realmente no he trabajado en España todavía. Perfecto, muchas gracias. Quinta pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en el Ecuador? Creo que el problema principal es la precariedad y la falta del cumplimiento de la ley laboral. Ya. Sexta y última pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en América Latina? La falta de diversificación del mercado, porque si hay variedad de inversiones, habrá variedad de empleo. Listo, muchas gracias. Entrevista realizada a Emiliano Chacón Acosta, persona de 20 años de edad. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que se vivieron en su país que le motivó a tomar la decisión de emigrar? ¿Condiciones económicas, políticas o sociales? Un poco económicas y sociales, más que todo. Claro, todo esto tiene que ver con la política. La situación de crisis está aumentando y además de que mi situación de preadolescente no me llevaba mucho con mis compañeros. Pero sentándome más en lo económico, el dólar estaba subiendo muchísimo y todo estaba muy caro y había escasez de alimentos. Eso me llevó a migrar. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué impacto o efecto tuvo el modelo de Estado aplicado en su país en el desarrollo de esta situación y en su decisión? El gobierno de Venezuela, o sea, de mi país de origen, realmente tuvo un impacto bastante fuerte porque fue desde el gobierno de Nicolás Maduro que todo se empezó a poner mal. Y hubo un descontrol por parte del gobierno y de las entidades del gobierno en regular y manejar todo lo que tenga que ver con la crisis económica que se estaba viviendo. Así que bastante, un impacto súper gigante. Tercera pregunta. ¿Qué piensa que debería cambiar en su país para que usted decida regresar? Absolutamente todo, desde el lado social, desde el lado de las personas y de los valores de las personas, como desde el lado político y económico, más que todo, literalmente todo. No me quiero extender porque son muchos aspectos. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones laborales que tuvo que aceptar en su empleo en el extranjero? Condiciones laborales fuertes, no. Yo diría que como una persona totalmente normal, las veces que he tenido un empleo fijo, ahorita estoy desempleado, trabajo por mi cuenta, pero nada fuera de lo común en mi caso en particular. También hay que tomar en cuenta que yo no estoy en el mismo estatus social que la mayoría de los venezolanos que vienen aquí como migrantes. Perfecto. Quinta pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en el Ecuador? El mal manejo del gobierno, el mal manejo de la plata por parte del gobierno, o sea, del dinero más que todo y hacia dónde lo invierte. Porque hasta ahorita muchos, si no es que todos los desempleados que existen aquí en el Ecuador, que son más de 100.000, son por parte de entidades del gobierno que fueron cerradas y estos fueron expulsados. Listo. Sexta y última pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en América Latina? Realmente es la inexperiencia y el mal manejo de los recursos, que técnicamente sería lo mismo que acabo de responder en Ecuador, pero a nivel globalizado, porque muchos de nuestros países tienen un nivel de corrupción bastante fuerte, aunque algunos sean más evidentes que en otros, y el hecho de que haya un nivel de corrupción bastante fuerte, eso indica obviamente un mal manejo y un desperdicio de los recursos del Estado, tanto
tanto sería recursos humanos como dinero, recursos en todos sentidos. Entonces eso sería, en mi opinión, la causa de la falta de empleo aquí en América Latina, el mal recurso de absolutamente todo, no solo dinero, sino recurso personal también y todo lo que tenga que ver con eso. Perfecto, muchas gracias. Entrevista realizada a María Belén Moncayo Correa, persona de 53 años de edad. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que se vivieron en su país que le motivó a tomar la decisión de emigrar? ¿Condiciones económicas, políticas o sociales? Yo soy una activista feminista y en el momento yo estaba empleada en el entonces Consejo Nacional de Cine. Fui despedida del trabajo por ser opositora del gobierno de turno, que en su momento era el de Rafael Correa Delgado, porque su política pública no era favorable para la vida digna de las mujeres y se oponía al aborto. Entonces, por el activismo virtual y físico que tenía en las calles, fui despedida del empleo. Perfecto. ¿Qué impacto o efecto tuvo el modelo de Estado aplicado en su país en el desarrollo de esta situación y en su decisión? Tuvo un impacto nefasto porque tuve que tomar la decisión de alejarme de todo el componente de mi vida que eran mis hijos, mis padres, mi casa, mi vida social. Es decir, todos los vínculos que tenía en el Ecuador tuve que dejarlos. Esto es lo que me produjo fuertes impactos emocionales y físicos en la salud. Perfecto. ¿Qué piensa que debería cambiar en su país para que usted decida regresar? Pues debería exterminarse de raíz el patriarcado y el capitalismo. Debería devolverse la tierra a las mujeres para terminar con el principio de todos los males, que es haber extirpado la tierra a las mujeres. Entonces debería devolverse la tierra a las mujeres. Perfecto. ¿Cuáles fueron las condiciones laborales que tuvo que aceptar en su empleo en el extranjero? Condiciones de explotación y maltrato en todo sentido. Tuve que aceptar trabajos de 12 horas, sin descanso, mal pagados, maltratos psicológicos, discriminaciones por ser latina, por ser mujer, por no hablar un perfectísimo inglés. Y lo que sí no acepté es que renuncié, y por lo que renuncié es una condición de acoso sexual en un empleo. Por eso renuncié. Perfecto. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en el Ecuador? El principal problema es que el Ecuador vive bajo el modelo neoliberal del capitalismo salvaje que está estrechamente ligado al patriarcado y por lo tanto, como la tierra no es de las mujeres, eso produce pobreza. Eso produce la fábrica más grande de pobreza, que es adolescentes embarazadas, y entonces el modelo capitalista lo que hace es hacer todo lo posible porque eso permanezca. Porque la pobreza en todo el mundo es el mejor negocio para los gobiernos. La guerra, la pobreza y las cárceles son el mejor negocio. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es devolver la tierra a las mujeres. Sexta y última pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en América Latina? Exactamente los mismos que la pregunta anterior, por la que la política en Latinoamérica viene directamente relacionada desde su relación con lo que son los imperios económicos del mundo, con China, con Estados Unidos, con potencia de Europa, y por lo tanto la dinámica que sucede en el Ecuador, por supuesto, es la misma de América Latina, y por eso el desempleo es tan grande. También en muchos contextos de Latinoamérica hay que agregar que existe una violencia extrema asociada a la narcoguerrilla y a la guerrilla, y entonces eso causa fuertísima inmigración. Eso. Gracias. Entrevista realizada a Gabriela Alejandra Vallejo Recalde, persona de 19 años de edad. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que se vivieron en su país que le motivó a tomar la decisión de emigrar? ¿Condiciones económicas, políticas o sociales? Bueno, yo decidí emigrar porque había muy poco trabajo aquí en el Ecuador, y aparte de eso, a tan corta edad en Ecuador no se me permitió trabajar. No se permite tener un desarrollo económico a tan corta edad, entonces yo decidí irme porque en Estados Unidos, como todo el mundo dice, es el país de las oportunidades. Decidí aprovechar que tengo familia allá y poder irme a trabajar a tan corta edad para en algún punto incluso llegar a independizarme y tener un mejor desarrollo económico a la larga, lo cual yo no hubiera tenido aquí. Segunda pregunta. ¿Qué impacto o efecto tuvo el modelo de Estado aplicado en su país en el desarrollo de esta situación y en su decisión? Yo creo que, o supongo que tuvo un efecto negativo por el hecho de que yo estaba siendo una persona productiva en otro país de manera ilegal incluso. Tal vez incluso en ese país también
no fue un impacto muy positivo, pero yo creo que aquí en Ecuador fue un impacto negativo por el hecho de que me fui y decidí ser productiva en un país extranjero en donde tal vez empezar, o no sé, tal vez ponerme a trabajar acá, tener un empleo aquí. Entonces yo creo que económicamente hablando fue un impacto negativo. ¿Qué piensa que debería cambiar en su país para que decida regresar? Yo creo que si hubiera sido en otra época, brindarnos oportunidades a gente joven que está dispuesta a ofrecer un desarrollo o ayudar en el desarrollo laboral desde tan corta edad, tal vez eso podría haber ayudado en esas épocas. También ofrecer más tasas de trabajo, y el salario mínimo aquí es muy poco, entonces yo creo que tal vez mejorar ese ámbito en la parte del desempleo que existe aquí es muy grande, entonces uno desea irse. Tal vez cambiar eso, los empleos, salario mínimo y ofrecer más oportunidades de trabajo a gente joven. Muy bien. ¿Cuáles fueron las condiciones laborales que tuvo que aceptar en su empleo en el extranjero? Yo en mi empleo extranjero he sido ilegal, al menos allá no me pagaban ni el mínimo, entonces me pagaban menos de lo que deberían haberme pagado. Por el hecho de que yo no tenía papeles y de la misma manera porque se les hacía muy fácil el despedirme o solo botarme del trabajo sin condición alguna. Por ese lado me hacían hacer trabajos forzados o trabajar horas y simplemente yo no podía quejarme o tener algún respaldo para poder solucionar el tema laboral. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en el Ecuador? Yo creo que existe mucha desorganización por parte política y económica, entonces eso influye bastante. Aparte yo creo que en el Ecuador no se dan las oportunidades a empresas pequeñas que puedan desarrollarse a partir de ahí exista el mejor desarrollo económico en las empresas. Nosotros seguimos consumiendo de las mismas empresas y no le damos paso a las pequeñas. Eso es algo que no siento que en el Ecuador exista, ese apoyo. Tanto empresas públicas como empresas privadas siempre tienen el mismo tipo de personas y no dan oportunidad a gente que no puedan brindar un mejor impacto en esas empresas por el hecho de que siempre van a escoger a los mismos contactos familiares. Entonces yo creo que hay un impacto negativo en la parte laboral. Tampoco le dan oportunidad que desde jóvenes puedan ser productivos, como trabajar, independizarse, tener sus propios ingresos económicos. Entonces eso también creo que en otros países ha hecho que se pueda desarrollar mejor económicamente y que en el Ecuador no. Sexta y última pregunta. ¿Cuál cree que es el problema principal del desempleo en América Latina? Yo creo que en general existe mucha desorganización política, social, también por el hecho de que existen muchas irregularidades en los empleos de personas que no trabajan realmente, personas que ofrecen servicios con un salario mínimo y no lo hacen de manera legal, personas que están allá afuera o algún extranjero que igual viene sin papeles, como pasa hoy por hoy. Eso sería un impacto económico negativo en el Ecuador, pero en América Latina es igual el hecho de que las empresas grandes no dejan desarrollar a las pequeñas. Estamos viviendo igual en América Latina, que no dejan independizar a los jóvenes. No se ofrece oportunidad de trabajo a gente que está dispuesta a trabajar. Existe mucho fraude político y yo creo que eso también afecta económicamente y a los países de América Latina. Y hace que también no se puedan desarrollar empleos en los países. Entonces eso también afecta bastante. Gracias.